Iglesia, voz que clama en el desierto, presenta una voz de esperanza, adoración, palabra de Dios, reflexiones, concepciones, universo bíblico, evangelismo innovador, radicales, una voz de esperanza. Hola, Dios te bendiga, te habla Omaira de Saavedra y te doy la bienvenida a tu sección Universo Bíblico. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de un personaje que ha impactado mi vida y sé que va a impactar tu vida de la misma manera. Y es sobre Josías. Y es que Josías era un rey de los que encontramos en la Biblia, del reino de Judá. Y pues él comenzó a reinar a los 8 años de edad. Esa es la primera característica de Josías, es bastante impactante porque comienza a muy corta edad a reinar. Pero resulta que él comienza a reinar por circunstancias de la vida, porque le tocó. Su padre había sido un rey muy malo, Amón, y su abuelo también había sido un rey muy malo. Cada uno de ellos tuvo un fin terrible, con la diferencia que su abuelo Manasés pidió perdón a Dios y Dios le concedió el perdón. Así que Josías, digámoslo de alguna manera, él no tenía como que esa madera para decir, bueno, yo voy a adorar a Dios o yo conozco de Dios. No, él no tuvo enseñanza bíblica, él no tuvo ese apoyo de sus padres, pero aún así asumió el reto. Y esa es la primera característica que yo quiero resaltar de Josías. Fue un joven o un niño en ese momento atrevido y decidido. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de él en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, y nos habla además de que a sus 16 años, cuando apenas tenía 8 años reinando, pues él comenzó a buscar de Jehová. Y es que esto me sorprende bastante porque muchas veces a esta edad, a los 16 años, muchas veces las personas más bien dejan de buscar a Dios o ni siquiera quieren oír de Dios. Pero Josías fue diferente. Ya no era ese niño que era rey porque le impusieron, porque lo colocaron allí, sino porque él quería buscar a Jehová. Más adelante encontramos muchas cosas más de su historia y cuando él tenía 12 años de reinado, a sus 20 años de edad, él comienza a sentir un celo muy grande por la causa de Dios. Y resulta que en esa tierra donde él vivía había gente que había levantado altares, incluso los había levantado su padre y su abuelo. Entonces él envía a sus siervos a destruir todos esos altares, todos esos dioses y a condenar de una u otra manera estas prácticas paganas que no alababan a Dios. Más adelante la Biblia nos relata que Josías, a sus 26 años de edad, cuando ya tenía 18 años reinando, envió a sus siervos a reconstruir la casa de Dios. Así que Josías se convirtió en un reformador. Esa es otra gran característica de él, un reformador espiritual. Había derribado los altares, había hecho lo que Dios quería sobre la tierra y además de eso había enviado a reconstruir la casa de Jehová. Cuando sus siervos estaban allí reconstruyendo y digamos que en las diligencias que él le había entregado y estaban revisando el dinero, el tesoro y todo eso, hicieron un gran hallazgo. El sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley. Podemos suponer que ese libro de la ley eran los primeros 5 libros de la Biblia que hoy conocemos, que lo hemos llamado el Pentateuco. Y cuando a Josías le leen ese libro, le cuentan acerca de ese libro que él nunca había oído, él se conmueve y se da cuenta de que de todas las maldades que habían hecho sus antepasados y de que realmente no estaban haciendo lo recto delante de Dios. Así que este hombre demostró una fidelidad a Dios, demostró un celo enorme por las cosas de él y también se convirtió en un amante de su palabra. He resaltado también estas otras características, aparte de ser atrevido, aparte de ser decidido. Él fue un hombre diligente.
porque cuando construían la casa de nuestro Dios, los hombres que estaban allí trabajaban con diligencia y había supervisión. Ellos trabajaban con ganas, con ánimo, porque estaban haciendo algo que agradaba a Jehová. Así que cuando vemos esta historia, incluso la historia continúa, vemos cómo este hombre desde su temprana edad, a los 8 años, luego a los 16 años que comienza a buscar a Jehová, luego a sus 20 años que comienza a sentir ese celo enorme por su palabra, y a los 26 años donde comienza a hacer lo que decía exactamente la palabra de Dios, nos deja esa reflexión de quién somos nosotros a esa edad. ¿Quién eres tú a tus 16 años? ¿Quién eres tú a tus 20 años? ¿Quién eres tú a tus 26 años? Y eso nos hace reflexionar a ver qué decisiones hemos tomado en nuestra vida, cómo nos hemos conducido. Quizás tú tuviste una familia que nunca conoció a Dios, que hizo lo malo, pero déjame decirte, esa no es una excusa, porque Dios te está llamando a tu temprana edad. Quizás a tus 16 años dices, bueno, yo soy muy joven para buscar a Dios, yo necesito disfrutar la vida, pero déjame decirte que disfrutar la vida es vivir para Cristo. Así que no hay excusas para servir a Dios, joven. Tú estás siendo llamado tal cual como fue Josías, y quizás no vas a ser rey, pero ¿qué tal si tuvieras una oportunidad de liderar una nación como la tuvo Josías? ¿O qué tal si Dios te entregara una responsabilidad grande? No quizás como esta, pero otra responsabilidad grande. ¿Qué harías? ¿Qué decisión tomarías? ¿Pondrías excusas o harías como Josías, que se consagró a Dios y se entregó a Él para siempre? Dice la palabra del Señor también en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 23 y 25, que no hubo otro rey como Josías, ni antes ni después de él, que amara a Dios con todo su corazón. Estoy parafraseando. Es decir, ni antes incluye incluso a ese personaje que queremos tanto, David, ni después. Así que, ¿qué ejemplo nos da el rey Josías de cómo Dios quiere que le agrademos y de cómo Dios quiere que nos conduzcamos? No importa tu pasado, no importa lo que hayan hecho tu familia, no importa si incluso tu familia te rechaza, no importa las circunstancias que estás viviendo, si te entregas en las manos del Señor. Él puede reformar tu vida y tú te puedes convertir en un reformador espiritual, tal como lo fue Josías. Este Josías fue un hombre decidido, un hombre entregado, un hombre espiritual, un hombre íntegro, un hombre amante de su palabra, y por sobre todo fue un reformador de su nación. Así que te pregunto, ¿decides hoy ser como Josías? Dios te bendiga. Iglesia, voz que clama en el desierto. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenido una vez más a nuestro programa Una Voz de Esperanza. Acá estamos un grupo de jóvenes de nuestra iglesia Voz que clama en el desierto. Hoy nos acompaña Valesca Parada de Ruiz, es mi esposa. Ella es contador público, es pastora del Ministerio de Jóvenes. Tenemos a José Daniel Heredia, él es estudiante de administración, servidor de Dios en esta iglesia por muchos años, desde que era un niño. Tenemos a Carmen Escalona, ella es psicólogo. Tenemos a Ángel Rodríguez, él es contador también y bueno, polifacético, hace muchas cosas Ángel. Mi persona, Luis Daniel Ruiz, pastor de jóvenes. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que hemos considerado bastante interesante, sobre todo por los tiempos que vivimos. Queremos basar este tema en un pensamiento de un hombre llamado John MacArthur. John MacArthur establece este pensamiento, él dice: Satanás continúa sus esfuerzos para hacer el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Entonces, pensando en eso, en el contexto que tenemos de comunidad, de sociedad en estos tiempos, vamos a hablar un poco acerca de el pecado menos ofensivo. El tema del pecado, que hoy en día hay cosas que están siendo aceptadas como normales, como comunes,
Y quisiéramos saber el comentario de los chicos al respecto acerca de este aspecto, el pecado menos ofensivo. ¿Cómo lo quiere mostrar Satanás? Algo interesante es que la palabra pecado, su significado es errar al blanco. Entonces, el pecado es todo aquello cuando fallamos a Dios. Es todo aquello que nos establece la palabra que sabemos que a Dios no le agrada. Y qué bueno lo que dice la frase de un pecado menos ofensivo. Estamos en un tiempo donde se cumple lo que dice Isaías 5:20 de que a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Pensamos que el pecado es algo muy agradable y puede ser que al comienzo, incluso cuando nosotros cometemos un pecado, nos podemos sentir en el momento bien, pero después cuando viene ese pensar de saber que le fallamos a Dios. Pero en la sociedad podemos ver que lamentablemente todas esas personas que no tienen a Cristo en su corazón ven el pecado muy menos ofensivo. Un claro ejemplo es la mentira. La gente que no tiene a Cristo, mentir es como aquel que sabe mentir, es alguien admirable. Nahua sabe mentir, sabe estafar, ese va a echar para adelante porque miente y logra todos sus objetivos. Pero cuando vamos a la Biblia, incluso dice en Proverbios 12:22 que Dios aborrece, Dios odia los labios mentirosos. Incluso también dice en Apocalipsis 21:8 que los que irán al lago de azufre y fuego, entre los que uno está en esa lista son los mentirosos. Los mentirosos, así es. Y de hecho, el que practica la mentira, la Biblia dice que Satanás es padre de mentira. Entonces, cuando somos mentirosos, en ese caso nos hacemos hijos del diablo, ¿ok? Entonces, este aspecto de la mentira, del pecado, es bastante importante. Yo quisiera mencionarle lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vemos el texto bíblico, hace varias menciones de diferentes personas que hoy, como dice Ángel, disfrutan del reconocimiento de otros. Según el ejemplo que colocaba Ángel, podríamos decir, ay no, es que tal persona sabe mentir, tiene talento para mentir, tiene labia, dice mucha gente. Y así podríamos hablar también del tema de la fornicación. Es un tema importante porque hoy en día en las relaciones de noviazgo se quiere mostrar como común el hecho de que, y como normal, el hecho de que tanto el hombre como la mujer en una pareja de noviazgo pueden tener relaciones sexuales porque ellos son novios. Es como que si tuvieran la credencial para tener relaciones sexuales, pero a eso la Biblia lo llama fornicación y claramente es pecado. ¿Qué piensan de ese tipo de pensamiento, José Daniel? Bueno, sabemos que en la palabra del Señor, pues Dios nos llama a vivir una vida en santidad y pura. Y cuando vemos realmente en la Biblia nos habla acerca de cómo llevar un noviazgo. Sabemos que el noviazgo se instituyó o ha pasado de generación en generación como una práctica prematrimonial, vamos a decirlo así. Y por esta manera la gente o el mundo ha creído de que en el noviazgo es que tú tienes que practicar lo que es tener una relación sexual para ver si vas a funcionar en el matrimonio. Y se ve en cualquier cultura o en cualquier lengua donde se puede visualizar este tipo de comportamiento, en los trabajos, y de hecho es algo tan común que lo ven como normal. El hablarlo, el practicarlo, el decirlo de manera totalmente natural. Sí, de hecho ese es el engaño de Satanás referente a ese aspecto. Es que hacerlo ver lo más natural posible. De hecho, yo escuchaba un comentario que le hacía una persona muy allegada a mi esposa. Ella le decía, pero cuando éramos novios, le recomendó a mi esposa, ella me lo contó, le dijo, pero si te vas a casar con alguien, creo que primero deberías probar sexualmente para saber si te gusta. Porque si no te gusta, entonces no te cases con esa persona. Esa es una trampa de Satanás para caer en el pecado de la fornicación. Entonces, algunos lo muestran como común, como que, es el primer paso que tienes que hacer para luego llegar al matrimonio, pero no es así. En el diseño de Dios es lo contrario.
primero te casas, primero estableces un compromiso y luego la relación sexual, que es correcta solo dentro de los límites del matrimonio, disfrutas la bendición que Dios ha hecho, porque las relaciones sexuales son parte de lo que Dios ha creado. Otro aspecto que quiero tocar en esto del pecado y de cómo lo quieren mostrar menos ofensivo, la Biblia dice que tampoco heredarán el reino de Dios, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. ¿Qué piensas al respecto, Carmen? Bueno, en cuanto a eso, para nadie es un secreto que hoy en día se ha extendido a nivel mundial el tema en cuanto a la comunidad LGTB, IQ+, y todas las ramas que existen ahora para tener una orientación sexual. Entonces considero que debemos tener presente que esto está sucediendo y que es un límite que debemos colocar, porque no solamente estamos hablando de homosexuales ni afeminados, sino que dentro de estas clasificaciones ya existen personas que sienten atracción sexual por animales y hay que aceptarlos. Sienten atracción sexual por niños y hay que aceptarlos. Un adulto de 45 años siente que ya no es un adulto de 45 años, sino que es una niña de 5 y hay que aceptarlo. Y cuando esta niña de 5 años quiera tener un noviecito, entonces debemos colocar un límite en algún momento a este tipo de situaciones, porque cada vez se está exagerando más. Así es, y así lo plantea el mundo, así lo quiere mostrar. Y el tema es ese, en cuanto a este pecado, es la aceptación. Y esa parece ser la gran bandera que tiene esta comunidad, la aceptación. Y el mundo demanda aceptación. El punto es que el hecho de plantear el respeto, porque nosotros como iglesia del Señor respetamos, digamos, las decisiones de la gente, pero el hecho de respetarla no significa que no le digamos a la gente lo que es pecado. Lo que es pecado y ese es su nombre. No podemos de ninguna manera disfrazarlo, porque eso es lo que hace Satanás. Estaríamos cayendo en el mismo terreno de Satanás. Dios quiere que cada uno de nosotros esté claro de qué es lo bueno y qué es lo malo, para que tengamos la capacidad de escoger lo que es lo bueno y que entendamos lo que Él ha puesto delante de nosotros. Entonces, este tema de la aceptación o no aceptación, si no me aceptas, entonces me discriminas y me estás rechazando. Entonces, al mismo tiempo es como caer en un terreno ahí en un falso terreno, porque lo que quiere es que de alguna manera se falle a favor de ese tipo de actitudes, de ese tipo de vida, y que la iglesia termine aceptando ese tipo de cosas que la Biblia dice que es pecado. Y si la Biblia dice que es pecado, entonces de ninguna manera la iglesia, en ninguno de los tiempos, aunque los años pasen y el mundo siga avanzando y la globalización siga, deberá aceptar este tipo de conductas, porque van en contra de lo que la palabra de Dios enseña. A ver, mi esposa, ¿algún comentario que quieras hacer referente al asunto del pecado menos ofensivo que Satanás quiere plantear? Bueno, aparte de esos pecados que ya se han mencionado, hay otro que es el de la delincuencia. Normalmente vemos los programas de televisión y presentan la delincuencia como si ellos fueran los héroes, como si merecen premios porque son delincuentes, y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Dios nos enseña que no debemos robar, Dios nos enseña que no debemos ser agresivos, y por medio de estas películas o series que vemos, se presenta al mundo como muy común la delincuencia. Nosotros deberíamos más bien como tratar de evitar ese tipo de series o películas para no contaminar nuestra mente. Sí, bueno, ahí las películas las sabemos. A muchos nos gusta la saga de Rápido y Furioso. Y aunque hable de lo que importa es la familia, ¿sí? La verdad es que dentro de eso está lo que ella menciona. El hecho de que las malas acciones, las estafas, los robos se comienzan a ver como normal, y al final son el premio de los que hacen ese tipo de cosas. Entonces terminamos diciendo comentarios como de grandes delincuentes o digamos de contrabandistas, narcotraficantes, que la gente los reconoce, que han sonado en el mundo,
Y algunos los reconocen como que eran buenos porque ayudaban a otros, pero no te das cuenta de todo lo malo que habían hecho y de cuántas personas habían matado, y a veces pensamos que el fin justifica los medios, un versículo que algunos creen que es bíblico, pero no, eso no está en la Biblia. El fin no justifica los medios, eso no puede ser un refrán para que lo adoptemos como cristianos. Simplemente tenemos que saber lo que es pecado. Y según lo que mi esposa comentaba, el mismo texto que leí, versículo 10 dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así que la Biblia lo deja muy claro. El pecado es pecado. Satanás entonces quiere engañarnos, haciéndonos ver el pecado menos ofensivo. Pero la verdad es que el pecado es pecado y así tenemos que asumirlo. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de seguir al Señor. Y cuando seguimos al Señor tenemos que ser santos. La palabra santo significa apartado para Dios. Y por ende, eso es apartado del pecado. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tiniebla, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino a mirar. Debes tener fe, debes tener. Él es la guía en la tormenta y quien me ayuda en la adversidad. Me da aliento cuando desmayo, me muestra su gran amor. Oh, debes tener fe. Es luz en tiniebla, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino a mirar. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tiniebla, es la esperanza, y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino a mirar. Debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe, Iglesia, voz que clama en el desierto. Ok, seguimos con nuestro programa Una Voz de Esperanza. Hoy estamos tocando el tema acerca de lo malo se viste de bueno. Esto es una de las cosas que estamos viendo en nuestro mundo, y
estamos reflexionando en una frase de un pastor que él dice que Satanás mantiene sus esfuerzos en hacer de el pecado menos ofensivo. Y se quiere mostrar el pecado como menos ofensivo. Ya hemos hablado acerca de diferentes pecados, mencionado algunos, pero quisiéramos seguir hablando de este pecado de la fornicación. ¿De qué trata el pecado de la fornicación? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Qué tan influyente puede ser en la vida de una persona? ¿Y cómo Dios nos puede ayudar que cada uno de nosotros tome la decisión de salir de ese tipo de condición? ¿Qué nos puedes decir, Ángel? Ok, antes de eso quiero leer 1 Corintios 6, 18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El versículo claramente dice que nuestro cuerpo es ¿de quién? De Dios. Entonces, algo interesante es que dice que el que fornica, en el versículo 18, peca contra su propio cuerpo. Y aquí no solamente en esta categoría cae el pecado de tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sino el pecado de la masturbación. Hoy en día es un pecado que se ha normalizado, ya que mucha gente dice, es que muchos doctores, cuando otros dicen que no, muchos doctores dicen que el muchacho se tiene que masturbar para él liberarse. Y cuando vamos a ver, la misma ciencia ha demostrado que la masturbación incluso daña nuestra salud, ya que cuando una persona se masturba, el cerebro libera dopamina, y la dopamina es algo que se vuelve adictivo hacia el cerebro. Y mucha gente se masturba, ¿con qué? Viendo cosas de la pornografía. Y algo tan tremendo de la pornografía es que incluso estudios psicológicos han comprobado lo dañino, lo destructor que es la pornografía. Incluso hay un asesino serial que fue muy famoso, se llamó Ted Bundy, y en los testimonios él cuenta que él nació en un hogar cristiano, fue bien criado. ¿Y por qué se volvió un psicópata? Porque él empezó a ver pornografía. Y incluso él dice que a los que él conocía que fueron asesinos seriales, todo empezó por empezar viendo pornografía. La pornografía destruye la mente del ser humano de una forma terrible, porque ya no miras a la persona de una forma sana, sino de una forma de como un objeto. Simplemente la persona es un objeto. Entonces el pecado de la masturbación, de la pornografía, cae también en esta categoría, que es la fornicación, y donde la Biblia no nos dice peleen contra ella, sino más bien nos dicen huyan de ella. Así es. Entonces, esta categoría de pecados sexuales, por llamarla de alguna forma, el Señor nos da ese orden a través de su palabra. Huid de la fornicación. Entonces no se trata de tratar de resistir y decir, yo soy fuerte, yo soporto la tentación. Porque cuando tenemos ese pensamiento fácilmente podríamos caer en el pecado. Lo que Dios quiere es que obedezcamos, huyamos. Si nuestros deseos naturales nos dictan querer caer en el pecado de la fornicación, porque es natural, por las hormonas, porque nos sentimos tentados a eso, Dios nos está diciendo huye. Es mejor que corras, es mejor que te alejes, es mejor que salgas de ese lugar, es mejor que no generes el estar a solas con la otra persona, porque tarde o temprano vas a caer en ese pecado. Y ese pecado tiene consecuencias. A ver, Carmen, ¿qué nos podrías decir acerca de las consecuencias que tiene la fornicación? Un poco más acerca de las consecuencias ahora en el ámbito de las parejas, de las relaciones. Hay consecuencias muy profundas desde un punto de vista espiritual, entendiendo que esto es una unión. Es una unión, y si no es la persona que Dios tiene para ti, y como mencionábamos hace un rato, hoy en día el noviazgo en el mundo actual significa relaciones sexuales. Entonces yo pruebo primero, pero si esa no es la persona, resulta que por alguna razón no me gustó, tuve problemas en mi comunicación, o ya no me gusta tanto cómo se viste, porque por cualquier cosa, entonces yo ahora voy a dejar a esta persona. Y en esa unión que hubo en el acto sexual, desde el punto de vista espiritual,
hay algo de esa persona que queda en ti también, porque el Señor nos dice que te vuelves una sola carne. Ahora, desde el punto de vista psicológico también afecta las relaciones, porque de pronto tienes un noviazgo sano, un noviazgo bonito, que quizás sí, Dios quiere bendecir ese noviazgo, y caes en la tentación de fornicar, de estar con esa persona, y está comprobado que luego de que ya esa persona ha sido parte de ti, lo ves como tuyo, como de tu pertenencia, es mi mujer o es mi hombre, es mi pareja. Ya esos son términos que utilizan niños de 13, 14 años, para nadie es un secreto. Entonces empiezan a adelantarse a los tiempos. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, entonces empiezan con los problemas de celos, de manipulación, hasta de maltrato físico, porque ahora esta persona es de mi pertenencia. Entonces algo que pudo haber sido una bendición de Dios se ha dañado por tus propias decisiones, porque había un tiempo estipulado en tu vida para que esa unión sucediera dentro de lo que es el matrimonio, el plan de Dios para la sexualidad. Así es, por eso el texto bíblico en Eclesiastés dice que Dios lo hizo todo bueno en su tiempo. Todo lo que Dios hizo es bueno, pero es bueno dentro de sus límites, dentro de los parámetros que Él mismo ha colocado. Así que lo mejor es obedecer a Dios, y nos daremos cuenta que nuestra vida es ciertamente buena cuando somos obedientes a su palabra. Hablar de fornicación automáticamente nos lleva a otro término muy parecido, es el término del adulterio. A ver, mi amor, ¿qué nos puedes decir acerca del adulterio? Bueno, en la iglesia se ha visto, no solo en la iglesia, en muchas partes también se ha visto que se comete adulterio. ¿Qué es el adulterio? Muy parecido a la fornicación, pero desde el punto de vista del matrimonio. Después que están casados, empiezan a ver otras personas, se sienten atracción y tienen relaciones sexuales con otras personas fuera del matrimonio. ¿Qué pasa? Que en este pecado también nos conllevaría a otro pecado, que es el del divorcio. Dentro de la iglesia se ha visto que muchas personas se han divorciado y se ha vuelto como que algo muy, muy frecuente y muy común. Entonces, como se divorció, yo también me puedo divorciar y puedo ejercer mi ministerio tranquilamente. Pero la Biblia nos habla acerca de esto y dice que el que se divorcia no se puede volver a casar. Allí ese mandamiento se está incumpliendo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Así es, entonces fíjense cómo lo que parece común para el mundo y el tema del divorcio y las estadísticas del divorcio han crecido muchísimo. Y ahora no solo crecen en lo externo a la iglesia, también se han metido a la iglesia y están tomando números realmente considerables. Ahora, el adulterio, la fornicación, el pecado sexual y parte de lo que mencionaba Ángel no solo está en el acto mismo, también está en cómo se concibe el pecado. Y quisiera que José Daniel nos hable un poco al respecto. Bueno, si examinamos un poco la palabra, cuando vemos en el Antiguo Testamento, bueno, Moisés, en la ley de Moisés, era aprobable que el esposo, si conseguía a su mujer en el acto mismo de adulterio, él podría apedrearla para matarla. Así estaba en la ley de Moisés. Pero ¿qué dice Jesús? En Mateo 5:28 dice que cualquiera que codicia a una mujer en su corazón ya ha adulterado con ella. Es decir, el pecado mismo se concibe ya cuando yo lo pienso y no simplemente pensarlo, que deseo yo actuarlo. He escuchado mucho y un dicho que dice que cuando yo pienso algo por más de 5 segundos, es verídico que yo voy a aplicar lo que pienso. Es decir, que si yo deseo pecar o pienso en pecar, en algún momento dado del día o del transcurrir del tiempo, yo voy a pecar porque así lo he concebido dentro de mí. ¿Y qué pasa? Cristo nos llama a nosotros a vivir una vida en santidad, pero no simplemente de manera en nuestro cuerpo, sino en nuestro propio interior, en el pensamiento, en el corazón y en todo nuestro ser. Así es. Por eso el texto bíblico dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que guardarnos. Ese es el mandamiento del Señor.
todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No solo hablamos del acto mismo del pecado, hablamos de cómo se concibe el pecado, del pensamiento, de lo que estamos allí muchas veces maquinando. Dios quiere que seamos sanados de eso, que le entreguemos a Él realmente todo nuestro corazón para que Él nos transforme. Las redes sociales en estos tiempos se han convertido en nuestros mejores aliados para compartir la palabra del Señor. Mira, hice una imagen para publicarla en el grupo de la iglesia. Ahora, qué bien. Voy a buscarla para comentarla, darle me gusta y compartirla. Porque haciendo esto, tú y yo podemos alcanzar muchas personas a través de las imágenes y videos que se comparten para bendecir. Así que búscanos en las redes sociales como Voz que Clama Keyboard en Facebook, Instagram, YouTube y disfruta de nuestro contenido y compártelo. Sí, vamos a invadir todas las redes sociales con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Facebook, dale me gusta. En Instagram, síguenos. En YouTube, suscríbete y activa la campanita. Dale me gusta a Jesucristo. Bueno, y así como hemos venido hablando acerca del pecado, la forma en que se quiere presentar en este tiempo, muy superficial, muy inofensivo, pero que sigue siendo muy dañino. Por eso queremos mencionar rápidamente, para concluir, los pecados que a veces no parecen pecado, o a diferencia de los que ya mencionamos, no se notan mucho, pero también son pecados. A ver, Ángel, ¿puedes comentarnos de alguno de esos? Dice la palabra en Levítico 19:16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás con la vida de tu prójimo, yo Jehová. Un pecado que se ha normalizado dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, es el chisme. Y es el que las personas utilizan muchas veces hasta como una excusa de decir, Carmen, te voy a contar esto de Luis Daniel, pero es para que tú ores, ¿oíste? Pero mira, él hizo esto. Entonces mi hermana Carmen va y se lo cuenta a José Daniel y José Daniel a Valesca. Entonces se vuelve una red de chisme que lamentablemente no estás ayudando. Porque si tú sabes un problema sobre una problemática de alguien, si tú lo sabes, entonces para que tú te pongas a orar y a personalmente a esa persona, si lo puedes corregir, hazlo. Pero entonces se anda chismeando. Incluso dicen proverbios que los chismes aparta incluso hasta los mejores amigos. Entonces, por no saber, por no canalizar si la información es verdadera o es falsa, y el chisme siempre va a causar divisiones, va a causar peleas, y entonces qué terrible pecado. Así es. Entonces hay gente que cree que está haciendo una red de oración, pero no, es una red de chisme, por decir lo que a veces ni siquiera ha validado, y aunque quizás sea cierto, solo tiene la intención de que otros sepan el mal que hizo su prójimo, y lo que hace es desprestigiarlo. A ver, otro pecado, Valesca. Bueno, también está el de la hipocresía. Si decimos que tenemos a Cristo, tenemos que mostrar a Cristo. Si decimos que amamos al prójimo, tenemos que realmente amar al prójimo, no fingir el amor. Que vuestro amor sea sin fingimiento, es lo que nos dice la palabra de Dios. El ser hipócrita es fingir a alguien que no soy, o mostrarme a alguien que realmente no soy. A veces venimos a la iglesia y mostramos que adoramos a Dios. Bueno, sí, se muestra que se adora a Dios, pero en la intimidad no haces nada, no lees la palabra, no oras a Dios, ni siquiera piensas en hablar con Dios. Entonces, eso ya también es hipocresía. O ves a tu prójimo que necesita ayuda, y en vez de ayudarle, lo que hace es criticarle, decir, este no tiene plata, o este sí anda mal vestido. Si de verdad le amas y tienes cómo ayudarle, deberías hacer un esfuerzo por si tú no tienes, pues buscar a alguien que le ayude. Esa es una forma de mostrar un verdadero amor y no ser hipócrita, porque si predicamos que tenemos a Cristo, debemos vivir como Cristo. Así es, entonces no se trata de fingir,
Se trata de ser auténticos y es lo que Dios quiere, que seamos auténticos y que nos parezcamos a Él, a Jesús. ¿Otro pecadito hay por ahí? Podemos hablar también acerca de el favoritismo o el hacer acepción de personas. De hecho, lo vemos mucho en la juventud, que hacen círculos de amigos y de hecho ese círculo se vuelve un círculo cerrado. No están dispuestos a abrirlos para incluir a otras personas. Y de hecho, cuando se cierra ese círculo, lo que sucede más que todo es que dentro del círculo se puede chismear y se puede ser hipócritas con las demás personas y no se demuestra ese amor, como dice Valesca, y además podemos ser de piedra de tropiezo a otros que quieren comenzar en el camino del Señor. Así es, entonces hay que estar muy pendiente con el tema de las redes de amigos, cómo demostramos amor al prójimo, y no se trata de demostrar mucho amor a algunos y a otros le damos una patada por allá. Hay que demostrar el amor del Señor, que es sin fingimiento. A ver si nos queda otro pecadito por ahí. Estamos hablando de pecaditos pequeñitos que parece que no se ven, pero son pecados. Carmen. Y me gustaría aportar algo a lo que está diciendo José Daniel. En mi vida personal, yo creía que yo no hacía acepción de personas, pero a veces sucede que cuando tenemos un tipo de personalidad, en mi caso, que tiendo a ser introvertida, las personas con ese temperamento tendemos a acercarnos solo a aquellos que se parecen más a mí o a aquellos a los que le tengo confianza. Pero sinceramente tenemos un Dios que decimos que nos cambia, que todo lo puede. Entonces sí sé que en mi temperamento hay debilidades, yo puedo entregarle esas debilidades al Señor. Y yo como testimonio puedo testificar que el Señor ha hecho en mí el poder interactuar y relacionarme con todos. Y eso es algo que yo pensaba, no, bueno, es porque soy tímida o me da pena, no importa lo que estoy haciendo, pero mi prójimo no sabía que yo era tímida, entonces él puede pensar que yo en realidad soy pretenciosa o que a ellos sí y a él, ¿no? Entonces, que Dios nos pueda cambiar para que ese tipo de cosas podamos modificarlas. Es con la ayuda de Dios, porque solos no podemos. Y me gustaría decir también que hay un versículo en Santiago 4:7 que nos dice que 4:17 que nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces muchas veces sabemos hacer lo bueno. Yo sé que debo saludar cuando llego a un lugar, sé que debo compartir si tengo cómo hacerlo, y muchas veces digo no, o sea, se me olvidó o no importa. Si sé que puedo dar, como decía Valesca, si sé que tengo cómo ayudar a mi vecino, o si sé que estoy llegando a la iglesia y hay un hermano nuevo, mi deber es saludarlo, hacer lo que se sienta a gusto. Todo lo que esté en mis posibilidades para yo poder brindar mi apoyo es importante, porque si sé hacer lo bueno y no lo hago, es pecado. Es pecado, así es. Bueno, nos damos cuenta entonces que el pecado a veces se presenta muy inofensivo. Parecen pequeños pecados, casi que ni parecen pecados. La mentira, el chisme, la hipocresía, el cerrar los círculos de amistad, o a veces hasta tener la oportunidad de hacer algo bueno y no hacerlo, es pecado. Así que lo que Dios quiere es que seamos transformados, que quitemos el pecado de nuestra vida, que vivamos en santidad y que sigamos su camino. Para ustedes, una vez más, una voz de esperanza en todo tiempo. Iglesia, voz que clama en el desierto. Tip número 1. Evalúa tus amistades. Aunque suene duro de decir, no todas las personas a las que llamamos amigos son nuestros amigos. Dice la palabra de Dios en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Y esto no significa que debamos renunciar a nuestras amistades, pero nos ayudará a distinguir con qué tipo de personas nos estamos relacionando, con sabios o con necios. Tip número 2. Dale los buenos días a papá.
¿Cuántas veces nos hemos levantado en la mañana y lo primero que hacemos es buscar nuestro celular? Cambia esa rutina. Dice la palabra de Dios en el Salmo 63, Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Levántate cada mañana anhelando la presencia de Dios. Tip número 3. Comienza un plan de lectura bíblica. Al igual que orar, leer la palabra de Dios es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Dice la Biblia en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, si aún no lo has implementado, te motivo a que desde hoy comiences un plan de lectura. Tip número 4. Dale importancia a tu testimonio. Ahora que nuestro testimonio se ha vuelto nuestra carta de presentación, debemos vernos interesados por lo que hacemos o lo que decimos, porque allí se verá reflejada nuestra identidad en Cristo. Dice Salmo 119:2, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tip número 5. Conócete a ti mismo. La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En nuestro corazón se alojan todos nuestros sentimientos, todas nuestras emociones y aún nuestros temores. Y es necesario y muy importante que interioricemos y nos conozcamos a nosotros mismos, aún nuestras debilidades, para que esto no sea de tropiezo en la obra de Dios. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador,
nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Tomó mi lugar. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador. Abre hoy camino donde no lo hay. En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, Dios los derribó. Él es mi Salvador, mi libertador, mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar, mi libertador. Tomó mi lugar, aleluya, 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 mi libertador. Solo Jesús es digno.